No sé, no sabría decirte, para mí los dos explican el tema bien. Claro. Sí, las de Diego son un poco más movidas, me pareció. Claro. Muy bien. ¿Las están entendiendo por ahora? Por ahora sí. Si quieren hablar, prendan el micrófono y preguntan, no tienen por qué levantar la mano. En mi caso estaba buscando las reacciones, pero encontré solo levantar la mano. No, sí, por ahora va bien. Vi las primeras tres. Ahí va, está bien. Entonces, déjame ver. ¿Qué temas toca eso? Entonces, estaban las dos cosas. Hasta ahora vieron este, escalarización, más o menos. Matriz ampliada y escalarización. Sí, correcto. Ok. Les comparto acá el libro. Es el libro que se usa en el curso. Que es donde acá empieza con la parte de... podemos repasar un poco O sea, si tienen dudas pueden díganlas ahora y si no, les da un breve resumen o algo para ver cuáles son los temas importantes. Capaz que un breve resumen, sí, profe. Bueno, entonces, lo importante, que es lo que vamos a tratar de hacer, es resolver sistemas de ecuaciones lineales con varias incógnitas y varias ecuaciones. ¿Sí? En general se usa la notación M ecuaciones con N incógnitas, eso creo que Alexander lo comenta bien. Y siempre se escribe de esta manera, A11, donde el primero, o sea, el A y J, digamos, dice el I va a ser la fila, o sea, la ecuación donde estamos trabajando, y J corresponde a la ecuación. Por ejemplo, acá, fíjense, de color, sí, este término acá. El 2 corresponde, el A2N, el 2 corresponde a la segunda ecuación y el N corresponde a que está multiplicando a la enésima variable. ¿Sí? Entonces, en general es así. Después, cuando trabajemos con matrices, se va a utilizar la misma notación. El I corresponde a la fila y el J corresponde a la columna. Acá tengo la columna N y esto es la fila M, por ejemplo. Bueno. Y después, bueno, una solución va a ser cuando ponemos números reales en las variables. Y eso queda y funciona. O sea, tengo una igualdad entre números reales. ¿Sí? Porque los A y J son números reales. A veces son números complejos, pero en principio piensen que son números reales. Y los BI también. El conjunto de solución va a ser el conjunto de todas las soluciones. Y vamos a decir que es compatible determinado el sistema cuando tiene una sola solución, o sea, cuando el cardinal del conjunto de solución es 1, o sea, tiene una sola solución, va a ser compatible indeterminado cuando tiene más de una solución. En general, si tiene más de una, tiene infinitas soluciones, porque
las puedo combinar para crear más soluciones. Después, bueno, no sé, eso que dije no sé si es tan cierto, pero si tiene más de una solución es compatible indeterminado, y si es incompatible, y es incompatible cuando tiene 0 soluciones. ¿Sí? Bien, y acá voy a poner algunos ejemplos. O sea, estas definiciones son muy importantes, entenderlas. Son bastante sencillas, pero simplemente tener claro estos 3 conceptos, compatible determinado, indeterminado e incompatible, son como bastante importantes tenerlos en claro. Bien. Voy a poner acá unos ejemplos. Y esta parte también es bastante importante, la definición general. Hay que mirar las definiciones y las proposiciones para entender qué está pasando. ¿Sí? Acá la definición de transformaciones elementales es si yo tengo un sistema con distintas filas, distintas ecuaciones, digamos, puedo hacer ciertas transformaciones que me hacen que yo, si tengo un sistema de ecuaciones, armo otro sistema de ecuaciones, pero que tiene el mismo conjunto de solución, ¿sí? Entonces, resolver uno es lo mismo que resolver el otro. Entonces, si yo intercambio dos ecuaciones, es claramente lo mismo. Si yo multiplico por una constante una de las ecuaciones, también va a ser lo mismo. Sí, Jennifer, dime. Estaba en silencio, perdón. De lo que estabas explicando antes, en el práctico hay un ejercicio que dice que muestres que un sistema no puede ser compatible y determinado a la vez. ¿Podrías explicar un poquito de nuevo eso que comentaste? Sí, el tema ahí creo que es un sistema particular, porque tiene una restricción en la cantidad de ecuaciones y la cantidad de variables. Claro, No es pero para... ¿podrías explicar cuándo es cada tipo? Dale. Bien. Va a ser compatible determinado cuando tiene una sola solución, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un sistema que, por ejemplo, x igual 1, y igual 3 y z igual 2. Eso claramente tiene una sola solución, que es x igual 1, y igual 3 y z igual 2. Eso es un sistema de ecuación. Porque x es una variable, y es una variable, y z también. Si yo pongo en x pongo 1, me va a quedar 1 igual 1. Si pongo en y pongo 3, me va a quedar 3 igual 3, y lo mismo con z. Entonces hay una sola solución. Ahora bien, bien, eso es compatible determinado. Después va a ser compatible indeterminado cuando tengo que el conjunto de soluciones, o sea, cuando tengo más de una solución, cuando tengo 2 o más. ¿Sí? Creo que acá debería dar un ejemplo, por ejemplo acá. No, este es otro. Este es otro que es determinado. Bueno, pongo un ejemplo, déjeme, ahora escribo y pongo un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de un sistema que es compatible indeterminado. Fíjense, acá está el comentario que les decía. Veremos más adelante que si un sistema lineal admite más de una solución, entonces necesariamente debe admitir infinitas. Vamos a ver un ejemplo de eso. Por ejemplo, vamos a tomar, no sé, x más y más z igual 2. Y después, no sé, z más y más z igual 3.
Entonces eso tenemos que es un sistema con dos ecuaciones. O sea, m es igual a 2 y después n, que es la cantidad de variables, es 3. Y si se fijan, esto ya está escalarizado, no puedo escalarizarlo más. Yo entonces ahí puedo sustituir, o por ejemplo en realidad puedo restar esto es F2, esto es F1. Si yo esto va a ser un sistema que es equivalente a F1 menos F2 y F2. Donde acá va a ser X igual menos 1 y después Y más Z igual 3. Entonces, bueno, el conjunto de solución va a ser en X tiene que haber un menos 1 y después de acá yo puedo despejar una variable. Por ejemplo, Y va a ser, o si quieren Z, va a ser 3 menos Y. Entonces acá va a haber una Y y después acá 3 menos Y. Y es un número real. Entonces tengo varias soluciones. Si yo pongo Y igual 0, eso me va a dar Z igual 3. Pero si yo pongo Y igual 2, Z va a ser 1. El X siempre es menos 1. Pero el Y y el Z los puedo ir variando. Los varían de una manera en que el Z está determinado a partir del Y. Pero el Y le puedo dar el valor que yo quiera. Entonces tengo infinitas posibilidades para darle un valor ahí. Entonces esto es el conjunto solución que tiene cardinal mayor a 1. Una consulta, profe. Sí, Justo ahí nos queda un grado de libertad, ¿no? sí. ¿Te jode decirme cuál era la ecuación para hallar la cantidad de qué grados de libertad? Que era cantidad de Eh, incógnita menos algo, no me acuerdo. Rango, puede ser, no me acuerdo bien. fíjate acá. Tengo M y N, ¿no? M es Sí, 2 y N es 3. ¿Y cuántos sí. grados de libertad tengo? Uno en este caso. O sí. Cantidad de incógnita Claro, menos cantidad de ecuaciones. Bien, claro. bien, bien, Exacto. bien. Pero cantidad de ecuaciones de la matriz inicial o la escalarizada final. Claro, ahí depende, porque si ahí es un poco, porque si es incompatible, entonces no vas a tener grados de libertad. No sé. Entonces, Pues, eso, la definición de eso, de grados de libertad, depende del sistema en sí. ok, entonces está, no hay Si es, algo genérico. si es homogéneo, ahí sí, es exactamente n menos m. O sea, la cantidad de Bien, variables menos la cantidad de incógnitas. bien, Pero en genial. general no puedes decir a priori cuántos grados de libertad vas a tener. Bien. Okay. Bueno, entonces esto es un sistema que es compatible indeterminado, porque tengo más de una solución, y después el incompatible es cuando tengo cero solución. Por ejemplo, esto acá era compatible indeterminado. Y bueno, una bien fácil, compatible indeterminado. Digo, indeterminado es, por ejemplo, x igual 1 y x igual 2. Esto es incompatible. Porque no puedo dar una solución a ese sistema, porque si yo pongo x igual 1, entonces me va a quedar que cumple la primera ecuación, pero la segunda nunca la voy a poder cumplir, porque me va a quedar 1 igual 2, y eso no puede pasar. Eso no es cierto. Bien. Jennifer, quedó un poco más Sí, claro. pero acá dice mostrar que nunca puede ser compatible y determinado. Eso aplica solamente ahí, porque en realidad este sistema es compatible e indeterminado. Y cuando es determinado, ¿cómo sería? El que ya mostraste. Claro, acá hay un ejemplo, el ejemplo 1.2, el ejemplo 1.3. Pero leí bien las hipótesis del ejercicio ese porque
Claro, pero se aplica solamente a este, porque sí puede haber sistemas que son compatibles y determinados, ¿no? Sí. Está, genial. Claro, sí, ahí tiene que, creo que la cantidad de ecuaciones es menor a la cantidad de variables, si no me equivoco. M es menor a n, ¿no? En el práctico. Sí. Está. Claro. Ahí nunca te va a poder quedar determinado. Pero ahí una manera de resolver eso es algo que van a dar más adelante, que es el teorema de Roche-Frobenius. ¿Sí? Una consulta respecto a eso. Sí, Martín. Puntualmente, cuando en el práctico, digamos, refiere a que m menor a n, Sí. la m, que sé que recién más o menos lo explicaste, no me quedó muy claro el concepto, pero entiendo que, digamos, el grado de libertad vendría a ser p menos n, o sea, la cantidad de rangos de la matriz Sí. menos las incógnitas. Entonces, eso me va a dar digamos, el grado de libertad. Sí. Ahora, M, yo lo tengo que considerar desde, digamos, el sistema inicial o una vez que está, no sería escalerizado, porque escalerizado ya sería P. Es lo que me genera un poco de duda ahí, porque, por ejemplo, yo puedo tener X ecuaciones, pero de las cuales son linealmente dependientes, entonces se anularían en el sistema de escalarización. Entonces yo de repente en el sistema inicial tengo, no sé, por ejemplo, 5 ecuaciones, pero cuando yo escalarizo me quedo con de repente 2 y resulta que tenía 3 incógnitas. Entonces, ¿cómo me cuesta un poco ahí entender la diferencia entre cómo aplicar el m menor a n y el p menos tanto que te va a dar el grado de libertad? No sé si me puedo explicar bien. Sí, te entendí. El tema es que está bien lo que vos decís, porque yo puedo tener 1.000.000 de ecuaciones y que sean todas las mismas. Exacto. Exacto, entonces eso no me da información nueva. El P justamente es lo que te dice la cantidad de ecuaciones reales, las ecuaciones que te interesan que tenés, te da el P. Es Exacto. exactamente ese el número que te interesa. Entonces ahí sí haces P menos N menos P, lo que sea. Entonces, Pero depende de cuánto te dé P en relación a N. claro, entonces yo podría llegar a tener un m menor que n en el que sistema compatible, por ejemplo. Sí, No, no. sí, sí. Justo acá estas dos ecuaciones, acá el P es 2 también. Es igual a M. Porque no Claro, puse ninguna ecuación superflua, digamos. Porque yo podría, justamente, como vos decías, podría poner F2 varias veces, pero ahí claro. cuando escalerizo todo eso se me va. La cantidad de escalones es lo que me interesa. Pero está, sí. No, bien, gracias. Igual ahora seguimos mirando hacemos un resumen y vamos a llegar ahí eventualmente. Bien. Y bueno, acá después tenemos las transformaciones elementales. Esto era lo que decía, por ejemplo, intercambiar lugares en ecuaciones, multiplicar una ecuación por un número o sumar una ecuación por un múltiplo de otra. Por ejemplo, algo que hice acá. Fíjense que estos dos sistemas, tenía el sistema x más y más z igual 2 y más z igual 3. Y la primera ecuación la cambié por f1 menos f2. Y el sistema me queda lo mismo. O sea, el conjunto de solución, que es lo que me interesa, es el mismo. Solo que es más fácil de calcular el conjunto de solución el sistema escalerizado. ¿Sí? Por eso hacemos la sustitución, las transformaciones elementales esas. Bien, la proposición esta es bastante importante, me dice el resultado de la proposición. ¿Sí? La demostración, está bueno que la lean, que la entiendan, pero para el resumen es importante la proposición. Si yo hago lo que me dice es justamente que si tengo dos sistemas de ecuaciones que son equivalentes, entonces van a tener la misma cantidad, van a tener la misma solución. O sea, si en un sistema lineal de ecuaciones se efectúa una transformación elemental, el sistema resultante es equivalente al original. El equivalente es que tenga el mismo conjunto de solución.
Entonces la idea es empezamos con un sistema cualquiera, le empezamos a hacer transformaciones elementales para simplificarlo. Eso es justamente lo que nos interesa. La demostración esta en sí es sencilla, solo que hay mucho subíndices y cosas, pero en sí es muy fácil la ecuación. Entonces, justamente la idea es, si tenemos el sistemita este, por ejemplo, x más y más 2z igual a algo, como el sistema este, lo que hacemos es eliminar en las dos últimas ecuaciones la x y después en la última la y. ¿Sí? Bueno, justo me quedó de esta manera. Entonces de ahí, por ejemplo, calculamos z, después vamos a la segunda ecuación, calculamos y y después vamos a la primera ecuación y calculamos x. ¿Sí? Pero en sí lo que me queda es bien fácil de calcular z. Una vez que calculo z, calculo y después el x. Pero lo bueno de hacerlo de esta manera es que es un algoritmo determinístico. Eso quiere decir que es un algoritmo directamente. O sea, yo voy a hacer una cantidad de pasos y voy a llegar siempre a lo mismo, ¿sí? De una manera ordenada, y eso me quita el margen de error. ¿Sí? Obviamente una vez que terminamos de hallar las soluciones mediante escalarización, tenemos que verificar que no nos hayamos equivocado en ningún paso. ¿Cómo hacemos eso? Verificando que la solución cumple el sistema de ecuaciones inicial que teníamos. ¿Sí? Después acá aparece un tema muy importante, que es el tema de matrices. ¿Sí? Las matrices es simplemente un cuadrado de coeficientes, un rectángulo de coeficientes, ¿sí? Donde vamos a tener m filas y n columnas. ¿Sí? Antes ustedes lo que conocían eran los vectores, ¿sí? Que era poner muchos numeritos uno al lado del otro, o las n tuplas, ¿sí? O sea que es producto cartesiano. Esto es parecido a un producto cartesiano, solo que en vez de ser solo una fila, bueno, ahora tengo varias filas, una arriba de la otra, pero de la misma longitud. ¿Por qué nos interesa esto? Porque representa de una manera bastante sencilla lo que es un sistema de ecuaciones, ¿sí? El sistema de ecuaciones inicial que yo tenía, que era este. Está bueno representarlo, los coeficientes, representarlos con una matriz es una manera muy eficiente en la práctica, tal vez después también va a ser computacionalmente muy, muy útil de guardar toda la información. Y bueno, el espacio, el conjunto de todas las matrices M por N lo ponemos como una M mayúscula, cursiva, y M por N, abajo. ¿Sí? Una matriz columna o fila va a ser una matriz que es M por 1 o 1 por N. O sea, la columna va a ser M por 1 y la fila va a ser 1 por N. Recuerden que el primer número me dice la cantidad de filas y el segundo la cantidad de columnas. Entonces, si yo digo 1 por N, eso quiere decir que tiene una fila y por eso es un vector fila. Bien. Bueno, entonces, fíjense que el sistema este que teníamos lo podemos pasar a una matriz. Es más, le podemos agregar el vector que teníamos de incógnitas, de valores, de coeficientes, los b sub i, le podemos agregar a una matriz nueva, solo que esto se llama una matriz ampliada, que le ponemos una raya al final para diferenciar los términos b sub i de los anteriores. Eso me dice que proviene de un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, acá el sistema este x más y más 2z igual 9 y 3x más 6y menos 5z igual 0 y 2x más 4y menos 3z igual 1. Eso me da la matriz A y la matriz A ampliada por B, que es esto acá. ¿Por qué está bueno esto? Porque ahora cuando escalaricemos nos olvidamos de las variables. Las variables en sí, cuando hacemos una escalarización, lo único que hacen es molestar. Entonces, al escribir en términos de matrices,
nos olvidamos de escribir las letritas y es mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, fíjense que es exactamente lo mismo que antes, solo que ahora no están las incógnitas molestando ahí. ¿Sí? Por ejemplo, entonces yo tengo acá está lo que quiero hacer. Por ejemplo, acá tengo 1, 3, 2. Entonces, ¿qué hago? Agarro la primera fila, la multiplico por 3 y se la resto a la segunda. ¿Sí? Que es esto acá. Esto acá es lo que decía. ¿Sí? Agarro la primera fila, la multiplico por 3 y se la resto a la segunda, entonces me queda un 0 al principio. Eso es siempre lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es poner 0. Después hago lo mismo con acá, con el segundo, con la tercera fila y me queda esto acá. Y después, bueno, puedo hacer lo mismo con el 2 este. Yo quiero eliminar este 2. ¿Cómo hago eso? Multiplico la segunda fila que me quedó, la multiplico por 2/3 y se la resto a F3. Después puedo sacar un tercio acá al final, pero lo puedo multiplicar por 3 y yo tengo esto acá. Eso me dice entonces que Z por 1 es igual a 3. ¿Sí? Y eso me resuelve bastante la vida. Podría seguir el método este, por ejemplo, agarrando esta fila, multiplicándola por 11 y sumándose a la anterior. Eso hace que me quede el 3 por i igual una constante. Entonces ahí puedo despejar más fácil todavía el i. Entonces vamos a decir que va a estar escalerizado el sistema, acá justamente. Esta es una definición súper importante. Tenemos estas dos definiciones. La primera es la escalerizada. La escalerizada es cuando todas las filas, salvo quizá la primera, comienzan con una sucesión de ceros. Y cada fila tiene al principio por lo menos un cero más que la fila inmediata superior. Tiene por lo menos un cero más. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense, escalerizado, justamente que se genera una escalera. Después. Después, escalerizada reducida es cuando, acá es un poco más complicado, es bueno, la primera entrada no nula de una fila siempre es 1. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo de este no cumple eso. El segundo tampoco, pero el primero sí. Digo, el tercero y el cuarto sí cumplen esas dos propiedades. Y después la segunda parte me dice que la columna correspondiente a la primera entrada no nula de una fila tiene el resto de las entradas todas nulas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo vengo, por ejemplo, vengo acá a la segunda fila de 1.8.c. Vengo acá y me fijo cuál es el primer elemento no nulo. Es acá el 1 este. Lo que tiene que pasar es que toda esta columna tiene que tener ceros salvo en el lugar S. Después fíjense que acá no tiene por qué haber un cero porque esta no es la primera vez que aparece en la fila un número. Pero cuando vengo acá a la tercera fila, tac, acá tiene que dar ceros y acá tiene que dar ceros. Lo mismo pasa con la 1.8.d. Bien, entonces va a ser un sistema que va a estar escalerizado cuando su matriz amplia lo está. Las matrices escalarizadas. Hay varias maneras de escalarizar una matriz, porque fíjense, yo puedo multiplicar por constantes las ecuaciones y sigue estando escalarizada. Pero la escalarizada reducida es única. ¿Sí? Yo voy a poder siempre encontrar una única manera si empiezo con una matriz cualquiera, la matriz tiene que haber una única escalarizada reducida asociada a esa matriz.
otros ejemplos. Más ejemplos de cómo reducir y eso. Bien. El sistema este me parece que acá hay un error en el libro. Pero no sé. Tengan cuidado con este ejemplo. Porque fíjense que este paso está mal. Fíjense acá que tenemos la matriz 1, 2, 1, 0, 1, 1, menos 1, 2, menos 2, 1, 1, 2. Y después toda esta parte de acá es igual. Todo igual. Entonces si yo agarro, por ejemplo, la primera fila, esta, y se la resto o sea, ¿cuál sería el procedimiento para eliminar acá? Tengo que hacer F2 más F1, pues F2 menos F1, F2 menos F1 y F2 menos F1. Y eso me debería dar una matriz con todos ceros, todo acá. Todo esto debería eliminarse porque es igual a bueno, acá. Acá no hay un 0, pero todo esto debería ser 0. Acá no. Fíjense que este 2 están mal. Pero eso debe haber sido un error. Hay un error. ¿Se entendió por qué hay un error ahí? No, no logro verlo. Fíjate, ¿qué pasa si yo agarro esta columna, digo esta fila, que empieza con 1, 2, 1, y se la resto a la fila 1, 2, 1, 0, 1, 1, y se la resto a la tercera fila. Quedan los tres primeros términos en 0. Claro, exacto. Ah, y el 2 ahí sale. Ah, ok. Entonces este 2 está mal. Bien, 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 bien. No, Es más, acá puede dice ser. F3 más 2 F1, cual también está mal porque quería ser F3 menos F1. Ah, ok. Entonces hay otro error en ese libro, creo que encontré en Esto una está mal. definición. ¿Cuál? Si te jode, anda a la página 63, que es Está igual. multiplicación de matrices. Pero eso lo vemos después. Más adelante, sí, sí, sí. Iba a decir eso. Ese es el ejemplo que hace Miguel en la 3, la clase 3. Lo hace bien, me imagino. Dio ceros. Sí. Natanael, este es el libro azul. Es el libro que se utiliza hace años en la Facultad de Ingeniería para enseñar álgebra lineal 1 y está en la parte de teórico, si no me equivoco, en el EVA, en la parte de material escrito, teórico, algo así. Bueno, entonces eso. Bueno, y esta es una proposición súper importante también, que me dice que toda matriz puede ser transformada en una matriz escalarizada mediante una cantidad finita de transformaciones elementales. Es justamente eso que estábamos diciendo. Entonces empezamos con una matriz, empezamos a hacer ciertos pasos y podemos llegar a una cantidad de pasos finito, podemos llegar a una cantidad finita de transformaciones elementales, podemos llegar a una matriz escalarizada. Y también podemos llegar a una matriz escalarizada reducida. Eso es lo importante. La demostración es bastante sencilla, pero hay que leerla. Y justamente acá lo que viene para la cuarta clase de lo que van a ver ustedes es el teorema de Roger-Frobenius. ¿Sí? Que me dice que si cuento la cantidad, este es el teorema, es también súper importante. Igual solo lo tienen que ver en la clase. Pero
que me dice justamente lo que primero que hacemos es agarramos el sistema, un sistema cualquiera, lo reducimos, o sea, tomamos la matriz y hacemos la reducción, ¿sí? O sea, lo escalarizamos, ¿sí? Y ahí contamos la cantidad de escalones que me quedan, ¿sí? Escalones es la cantidad de saltos que aparecen aquí, por ejemplo. Vamos a ver acá. Acá hay un escalón, 2 escalones, 3 escalones, 4 escalones, ¿sí? Esa es la cantidad de escalones. Son las veces que bajo. Empiezo acá, arriba de todo, un escalón, 2 escalones, 3 escalones, 4 escalones, ¿sí? Bien. Pero lo puedo medir, la idea es que yo lo puedo contar con la matriz y después también con la matriz empleada. Pues si acá ves un 1, si acá ves un 1, entonces acá habría otro escalón. Entonces, la idea es contar la cantidad de escalones de la matriz A y la cantidad de escalones de la matriz A ampliada por B, ¿sí? Y la diferencia entre esas dos cosas me va a dar cierta información. Por ejemplo, es compatible cuando la cantidad de escalones de la matriz A y la cantidad de escalones de la matriz reducida a B es igual, ¿sí? Va a ser si es compatible, entonces va a ser compatible determinado cuando la cantidad de escalones es igual a la cantidad de variables. Y va a ser indeterminado cuando la cantidad de escalones es menor a la cantidad de variables. Y justamente ahí es donde aparece el término de variables libres, o algo así como que le decían. Grados de libertad. Libre, grado de libertad, Claro. sí. Ahí va. Los grados de libertad, que es justamente las variables que podemos darle cualquier valor, va a ser n menos p. ¿Okay? Eso mírenlo bien mírenlo tranquilo. ¿Cómo es? En la clase, la clase que ustedes prefieren, la de Alexander o la de Diego, mírenlo bien tranquilos ahí y van a entender bien. Es un concepto bastante sencillo, pero hay que darle cabeza. Bien, este es el resumen entonces de esta primera parte. Que fíjense que lo único que hice más o menos fue agarrar las proposiciones y las definiciones y resaltarlo. Es más o menos lo que tienen que ir haciendo. Bueno, vamos por acá. Bueno, ahora sí. Pasamos a la parte de dudas de lo que hice, de las definiciones y proposiciones que hayan visto en las clases. ¿Que quieran hablar? Yo tenía, pero era de multiplicación de matrices. Que Ok. no sé si es un poco adelantado o no, no sé. No hay problema. Primero, déjame ver si más nadie tiene dudas sobre esta primera parte, pasamos a eso, Manuel, no hay problema. Dale, claro. Buen día. Yo solo te quiero preguntar, porque quiero marcar el ejercicio que recién se vio. ¿En qué página está ese que está mal? Porque el libro sí tiene varios ejercicios que están mal, pero quería marcarlo justo ese. Dale. ¿En qué página es? O sea, tal vez al final termina estando bien, pero para mí este Claro, paso. sí. Está bien, este paso está mal. 32. Sí. Está, ahí va, sí, está bien. Después lo resuelven, pero ese paso está mal. Dale, Y en gracias. algunas definiciones también hay que tener cuidado, porque creo que aparece una mal. Sí, yo he visto también, sí. Sí. Bueno, cosa que escribir un No, libro sí, es complicado. está bueno el libro, pero con algunas pequeñeces ahí, pero está bueno en sí. Ahí va. Bueno, gracias. De nada, ¿ves?
más quiere preguntar algo? Si no, pasamos a la pregunta de Manuel. Tenía una duda respecto al primer práctico, profe, si se hace con las primeras 4 clases nomás, de Sí. lo que vendría a ser teórico. Sí, sí, sí. Ah, ok. Alcanza con eso. Alcanza perfecto. O sea, fíjate que vas a precisar el teorema de Roger-Frobenius más adelante en algún ejercicio, pero nada más nada. Además, impeca. Gracias. De nada. Bueno, dale, Manuel, preguntá y después vemos. Quería saber, para confirmar más que nada, si el algoritmo a la hora de multiplicar dos matrices siempre es primero toda la fila por toda la columna de la otra matriz. Siempre Sí. es así, ¿no? O sea, Sí, no sí, sí. puede cambiar el orden ni nada. O sea, el orden columna por fila, no, eso no se puede hacer, por ejemplo. No, no. Es El acá, único método. Ah, ahí va. sí, es agarras, empezás con la primera fila, la multiplicas por la primera columna, eso te da el elemento este de acá. Bien. Y cuando se puede realizar la multiplicación se dice que son conformables, ¿no? ¿Qué es eso? Página 63, que lo dice ahí justo. Ahí va. Y justo ahí está el error. 63. Sí. Una más abajo. Creo que es 63. A ver, déjame verificar. Ah, 53. Hoy le pifié 10. Ahí era la Conformable. definición que estaba mal. Porque dice la cantidad de fila de la primera. No sería la cantidad de columnas de la primera debe coincidir con la cantidad de filas de la segunda para que se puedan multiplicar. Cantidad de filas. Claro, la cantidad de filas es independiente de la primera, está bien. Debe ser la cantidad de columnas. Por la fila. Claro, sí, está al revés. Ok. Está al revés. Y después ahí dice lo de conformables, que no sé si está bien esa definición o... Sí, sí. Claro, es al revés, Ok. como decir. Bien, bien, bien. Creo que, o sea, el código fuente del libro este se perdió, así que no hay manera de arreglarlo. Por ahora. Lamentablemente. Estaría bueno, pero no sé qué pasó. No está, pero al menos sabemos que hay errores y no hay conceptos que están desafados unos de los otros. Porque claro, ves una clase de teórico y después te meten esto y decís, ¿esto cómo lo agarro? O sea, si ustedes miran las clases de Alex, dudo que haya algún error. Es muy puntilloso Alex a la hora de escribir cosas y a la hora de explicar. Es increíble. Debe ser muy raro que haya algún error ahí. Yo lo tomaría como el del 2019. El francés. Eh, Alexander es un investigador investiga en lógica. Y eso, no sé, la gente que estudia lógica es muy puntillosa en esas cosas. No sé qué tal. Bueno, ¿quieren hablar de algo más? Yo ya me saqué todas las dudas, así que... Muy bien. Sí, yo también, una consultita más. Esta semana vendría a ser hasta la clase 4, ¿verdad? Sí, son 2 clases por semana. Hay que les conviene Bien. mirar así, o sea, si quieren mirar más, o ya ustedes,
tengan cuidado con que les dé el tiempo después para cambiar para hacer las otras materias, ¿no? No, es un tema ahí de balance, ¿no? Si ustedes le dedican. Yo qué sé, hay gente que puede mirar más cosas, pero no estoy diciendo que no lo hagan, pero tengan cuidado no mirar mucho una materia y no mirar la otra porque después se atrasan y tal vez les cuesta después agarrar ritmo, pero tal. Pero como ustedes, eso como ustedes quieran. Estaban hablando de algo ahí. Estaba respondiendo cualquier cosa. El de masa resorte está explicado. Hay un video, Jennifer, con ese material. ¿Lo viste? No, te digo va a estar seguramente mejor explicado que yo. Y también está la resolución escrita en el Leo. Sí, Tenés el video y la resolución. claro. Ya te digo dónde está. No, ahí va, pero está. El tema de si vos lo viste y no entendiste, lo miramos. Claro, ya vi el ejercicio, vi el resultado, vi el video, pero o sea, no me quedó sumamente claro algunas cosas, por eso preguntaba. Está perfecto. O sea, ese es el procedimiento. Yo no es que no quiera explicar, simplemente que se entendió. Vamos a ver, lo tengo por acá. Bien. Está acá cierro. Vamos a cortar acá, vamos a abrir este. Bien, esto es. A ver. Entonces, vamos a ver, tenemos tres masas, ¿sí? M1, M2 y M3, colgadas de tres resortes, ¿no? Después hay lo que se llama la fuerza peso, que es la fuerza de la gravedad, digamos, que depende de M y de G, que es la constante gravitatoria, ¿no? Se llama algo así. Y después está la fuerza elástica, que me dice, está la constante de un resorte, ya era la constante elástica del resorte, me dice cuánta fuerza hace el resorte para arriba cuando yo hago así, cuando lo muevo L del reposo, ¿sí? Si está en reposo, algo así. Entonces, fíjense, empieza los tres resortes, empiezan así, después yo los suelto hasta que quedan estables, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que ejercen cada uno de los resortes? En los tres cuerpos. Está el cuerpo 3, vamos a tener la fuerza de gravedad para abajo, que es P3, después la fuerza para arriba, que es lo que me cincha del cable para arriba, el resorte para arriba. Entonces P3 y P3. Después, recordad que si yo tengo una fuerza por un lado, tiene que dar la misma para el otro lado. ¿Sí? Por ejemplo, entonces acá el cuerpo 2 va a tener que le cincha el F3, lo mismo que el cuerpo 3 le cincha para arriba una fuerza 3. ¿Sí? Entonces voy a tener P2, en el cuerpo 2 voy a tener una fuerza para arriba también, y después una fuerza para abajo F3, y P2 que es la gravedad. Entonces se cumple que estos son los diagramas de cuerpo libre, como están en equilibrio, las fuerzas tienen que sumar 0. ¿Sí? Entonces, P3 y F3 tienen que ser iguales, entonces esto me dice que
me da la fórmula acá, M3 por G es igual a K3 por X3 menos X2. X3 y X2 van a ser lo que se movió cada uno de los cuerpos. ¿Sí? ¿Hasta ahora vamos bien, Jennifer? Sí, capaz que te pregunto más puntual nomás. La fuerza que aplica en uno es la sumatoria de la fuerza 2 y la fuerza 3, ¿no? ¿Cómo? La fuerza que es hincha para abajo, la del peso, ponele. En la masa 1 es la fuerza y el peso del 2 más la del 3. O en cada uno aplica solamente la de abajo. No, se relacionan de manera, no sé si es tan sencillo. No, justamente no es tan sencillo. O sea, vos tenés en el cuerpo 1 tenés una fuerza que se hincha para arriba. Y después tenés las dos que se hinchan para abajo. Pasa que tenés la gravedad por un lado, después tenés el resorte y la gravedad de los otros cuerpos hinchando para abajo también. Entonces ahí justamente lo que te dice el diagrama de cuerpo libre es cómo se relaciona. Pero Claro, todo esto, porque en realidad yo ahí veo que al F1 está el peso 1 y el F2, pero como si lo razono, al 1 está el peso 2 y más el peso 3. claro, eso viene del F2, justamente. Viste que la fuerza F2, si te fijas acá, la puedes relacionar con P2 y con F3. Por eso te queda un sistema de ecuaciones. No es que te quede exactamente. Usa el cálculo del anterior, no lo usa directamente el F2 solo. Ya entendí. Claro, exacto, sí, sí. Justamente hace un sistema de ecuaciones, justamente. Las relaciona una de las fuerzas con las otras. Sí. Entonces, por eso acá, por ejemplo, te queda P3 menos F3 igual 0, P2 más F3 menos F2 igual 0. Después, por ejemplo, ahí va, F1 lo podés despejar de las otras de acá. Porque si F1 te va a quedar acá. F1 te queda F2 más P1. Pero acá esto es lo mismo que P2 más P1 más F3. Bueno, mira, te quedan P2 más P1 más P3, ¿no? Está bien. Y la otra duda que me queda de esto es la X, la X del estiramiento del resorte. Sí. ¿Cómo la considera ahí? O sea, Bien. Como lo que hace. Porque a vos, ¿qué es el dato que te dan? Te dan cuánto se mueve. Claro, vos lo que querés, porque creo que te dan L1. No, te dan X1, X2 y X3, ¿no? Directamente. sí, los dan acá. Está. Eso, pero digo, ¿nunca los vamos a tener que calcular o...? El X1, el X. No, bueno, eso depende de la constante, de las constantes K1, K2 y K3. O sea, depende de muchas cosas. No, calcular no. Esto no. Acá, que son físicas, nosotros resolvemos sistemas nada más. Los físicos hacen mediciones. Pero sí, en realidad, a vos lo que te interesa es el cambio de. Claro, con el esquemita como que no me queda muy claro cómo considera la parte que se estiró del resorte. Capaz que es Claro, un tema gráfico nomás. claro, déjame a ver si yo lo entiendo. Porque. Claro, fíjate que lo que por ejemplo, el resorte acá estaba acá, ¿no? Y después se movió todo X1. Entonces, claro, se movió todo esto de acá, exactamente esto de acá.
tratar de ser negro no es la mejor idea, pero... O sea, pone, tu resorte empezó acá, ¿no? Y después se movió hasta acá, que es exactamente lo mismo que moverse de acá hasta acá, que es justamente x1. Por eso entonces acá te dice que el delta L1, que es cuánto se estira el resorte, es exactamente x1. Después, cuánto se estira el resorte L2, tienes que ver cuánto se estira el resorte L1 y restarle lo que se estira el resorte, cuánto se mueve el x1. Porque ahí como que empezás a... ¿Qué es esto de restarle el x1? Ahí es como que empezás a medir a partir de x1. ¿Sí? Por ejemplo, vos estás... Ponele que este es tu 0. Acá, ponele que empezás acá. Que es x1. No, ¿dónde es? ¿Cuál es x1? Vamos a... Te soy sincero, a mí estas cosas de física no me salen muy bien, pero vamos a mirarlo bien. Quiero ver cuánto se estira, o sea, quiero ver cuánto es el estiramiento de acá. O sea, yo tengo esto acá y esto acá. Y quiero ver cuál es la diferencia con esto acá. ¿No? Eso es delta, la diferencia entre estas dos cosas es delta L2. ¿No? Vamos a llamarle esto A y esto B. Entonces B menos A es igual a delta L2. ¿No? Eso es exactamente cuánto se estiró el resorte. Bien. Entonces ahí lo que haces es primero moves todo hasta acá, hasta x1, y después ves cuánto se estira el otro resorte. Por eso acá le restas el x1. Pero si no, no es trivial de darse cuenta de eso. Bueno. El resto de la gente, ¿cómo va yendo? Bien, por ahora. Todo bien. Perfecto. Pero está, la cosa es, si ustedes si tienen más dudas, las seguimos, y si no, nos vemos la semana que viene. ¿Qué les parece? Cero duda. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. O hoy de tarde, si van a la clase de teórico, pero ya veo que están así trabajando de mañana. ¿A qué hora es la de la tarde? 3:30. 3:30. Dale, gracias. Dale, vamos arriba. Bueno, nos vemos entonces. Que pasen bien. Hasta Nos luego. vemos, profe. Chao.